Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, cuando estamos ya a 19 días del proceso de elecciones generales, les saludamos desde Impacto VTV, contentos de que nos acompañe una vez más. Compañeros, ¿cómo están? Así es, Ruth, muy buenas noches. Ya nosotros contando, licenciado, esos días porque falta muy poco para los comicios electorales. Bueno, estamos exactamente a 19 días, contando ya el mero día del proceso de las elecciones. Así que vamos a ver qué pasa. Lo más importante, uno siempre insiste en que sea un proceso transparente, donde quien llegue a ser el presidente del país sea el que goce del mayor respaldo popular, e igual para los alcaldes y los diputados. Y que entiendan, quienes nos están viendo, por ejemplo, y escuchando en este momento, que solo es un proceso de elecciones, que con sus amigos, que con sus vecinos, que con sus familiares van a seguir siéndolo. Así que hay que ir a ejercer, eso sí, el sufragio, a depositar su voto, es un derecho constitucional, y usted escoja a las personas que quiera que le estén representando en los 3 niveles, para presidente, para diputados y para alcaldes. Les invitamos a que nos acompañen en una breve oración al momento de iniciar nuestro informativo esta noche. Qué importante es tener momentos de reflexión. Hoy es más difícil que nunca. Sin embargo, cuanto más ruido hay dentro y fuera de nosotros, más necesario es que busquemos espacios de silencio. Señor, ayúdame a meditar todo en mi corazón. Quiero hacer un espacio para dejar que la palabra de Dios resuene y cale en mí. Solo en esa íntima escucha podré sentir esa llamada insistente de Dios. Jesús, tú que no viniste a juzgar, sino a dar oportunidades, acércate al impuro y a mirarle con misericordia. Tu misericordia, Señor, es infinita. Lo importante no es lo que hemos sido, sino lo que estamos dispuestos a hacer. Lo importante es nuestra conversión a una nueva forma de ser y estar en la vida. Ayúdanos a lograrlo con tu gracia. Todo esto lo decimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Celebran audiencia contra el capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana y su familia. Además, Fiscal General de Colombia y Honduras unificarán acciones para combatir delitos transnacionales. En tanto, el candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Liberal no descarta una posible alianza con el Partido Libertad y Refundación. Asimismo, en una reunión celebrada entre concejales del Consejo Nacional Electoral y representantes de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, el país del norte exigió elecciones justas y transparentes en nuestro país. Además, autoridades afirman contar con el presupuesto para otorgar 10.000 acuerdos al personal de salud. Esta y más informaciones a través de su noticiero, Impacto VTV, el poder de la noticia. Desde el Poder Judicial, nuestro compañero César Euseda y con Marvin nos van a ofrecer detalles sobre una audiencia que estaba programada contra el diputado nacionalista y que va a la reelección por el departamento de Cortés, Reinaldo Ecónomo. Entendemos que al final la misma se ha suspendido. César, Marvin, con ustedes, colegas, muy buenas noches, adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, tal como usted lo menciona, y es que hace algunos instantes, estamos hablando de alrededor de una media hora atrás, el juez de letras designado para conocer el caso contra el diputado Reinaldo Ecónomo por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude ha tomado algunas consideraciones. En este sentido, determinó que la audiencia inicial celebrada este día sería suspendida, la misma para emitir una resolución de medios de prueba admitidos y evacuar a las partes procesales el día de mañana a eso de las 10 de la mañana. El día de mañana podría definirse, licenciado, si el actual diputado Reinaldo Ecónomo se le aplicaría la medida de prisión preventiva u otra, ya que en este preciso momento tiene
medidas cautelares. Hace algunos instantes, como les hemos mencionado, pues se suspendió esta audiencia inicial en contra del diputado Reinaldo Ecónomo. Licenciado, esta es la información que tenemos hasta el momento, y para el día de la mañana en la Corte Suprema de Justicia continuará esta audiencia. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, César Uceda, por esta información. Ahora nos enlazamos en vivo también con Isaac Sandoval para darnos detalles acerca de la audiencia que se ha celebrado en contra del capitán en retiro Santos Orellana. Isaac, con usted, muy buenas noches. ¿Cuál es la información que se tiene a esta hora? Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todos nuestros compañeros y televidentes de Impacto BTV, nuestra emisión estelar. Así es, continúa la audiencia inicial en contra del capitán Santos Orellana, su esposa Jennifer Bonilla y la madre de la esposa del ex capitán en condición de retiro Santos Orellana. Esta audiencia pues ha durado casi todo el día. En estos momentos me acompaña Angélica Mía, quien acompaña al capitán Santos Orellana en esta candidatura independiente que había lanzado hacia la presidencia. ¿Qué es lo que esperan ustedes el día de hoy que se dicte en torno a este caso, a esta acusación por lavado de activos que hay en contra del capitán Orellana? Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Sí, estamos esperando de que se le permita al capitán defenderse en libertad. Ha sido una jornada muy larga, entendemos por la cantidad de pruebas que se han presentado, pero tenemos la esperanza de que al final de la jornada pues se nos diga eso, que el capitán va a ser liberado. En estos temas de audiencia, bueno, en el caso de la audiencia inicial se pueden esperar 4 escenarios. Uno, de que el capitán pues no se pueda defender en libertad y tenga que enfrentar el proceso. En caso de suceder esto en el aspecto político, en el aspecto del movimiento MIDE, ¿quién asumiría la candidatura? Bueno, el primer escenario todavía involucra al capitán. El capitán sigue siendo elegible como candidato presidencial mientras no haya un dictamen de culpabilidad. Entonces la línea del movimiento en este momento es continuar la acción proselitista, ¿verdad? Sin descuidar la vigilancia sobre la integridad física del capitán. En el caso que se declarara culpabilidad, que confiamos que no va a ser así, entonces asumiríamos la jerarquía que corresponde. Y siendo yo la primera designada, pues correspondería tomar ese lugar. Pero en este momento, y para que el pueblo hondureño lo entienda, el capitán es el candidato presidencial y seguimos en la contienda electoral. Bien, ¿cuál es su opinión referente a que se den este tipo de acciones o se inicien este tipo de procesos a tan pocos días del proceso electoral? Ok, mi opinión personal es que independientemente de lo que se le acuse a una persona, la investidura de un candidato presidencial tiene una dignidad implícita y debe tener una inmunidad implícita. No creo que para el bien de un país encarcelar a un candidato presidencial sea la decisión más sensata y más sabia, ¿verdad? Esto, si tenía el capitán algún pendiente, creo que no fue el momento oportuno para que traten de comprobarle las acciones de las cuales le acusan, y debían haber tenido la prudencia necesaria para hacerlo a posteriori, ¿verdad? Porque si alguien debe algo, no debería ser inscrito en un proceso de esta naturaleza, porque es el proceso ciudadano más elevado que existe y no debe estar salpicado de ningún tipo de manchas. Y esto va a ser una mancha, es una mancha ciudadana. Perfecto. Una última pregunta. ¿Tienen conocimiento ustedes desde cuándo el Ministerio Público y la Ética habrían abierto esta investigación en contra del capitán Orellana? Mire, yo realmente asumí mi candidatura recientemente y me estoy empapando de estas cosas. Lo que sí le puedo decir es que hace 2 semanas el capitán se presentó voluntariamente para que le presentaran los documentos que iban en contra de él y no se los presentaron. Eso sí le puedo decir. Hace 2 semanas él estuvo voluntariamente solicitando esa documentación y no se los dieron. Sin embargo, mi sentido común me dice que para un proceso de esta envergadura, esto no ocurrió en el último mes ni en el último mes, esto es un proceso de meses, ¿verdad? Estudiaron 10 años del flujo de circulante en una familia. Yo no sé qué tan hábil tiene que ser una persona, pero yo creo que esto por lo menos debe tener su medio año o 1 año en curso, ¿no?
Perfecto, bien las palabras de la designada presidencial, Angélica Mía, en torno pues a esta situación del capitán Santos Orellana. A pocos días de las elecciones se ha abierto este proceso por lavado de activos a él, su esposa y la madre de su esposa, esperando que se dicte una resolución en torno a esta primera audiencia. Ya hemos dado a conocer cuáles son los posibles escenarios: un sobreseimiento definitivo, un sobreseimiento provisional. Entonces estaremos pues a la espera de que se comunique por parte de las autoridades cuál será la misma. Si ustedes no tienen ninguna consulta, con imágenes de mi compañero Ángel Maradiaga, retornamos a los estudios principales. Buenas noches, gracias Isaac Sandoval por este informe y por supuesto estamos a la espera de la resolución por parte de las autoridades pertinentes. Ahora nos vamos hasta la zona norte del país, tenemos en directo a nuestra compañera Kenia Chinchilla. Se reporta una nueva protesta por parte del personal de salud. Kenia, con toda la información le escuchamos. Muy buenas noches, licenciada Ruth Muñoz, Janet Flores, licenciado Jorge Zelaya, que se encuentran en los estudios principales. En este momento se realiza una protesta por parte del personal de salud, una vez más, ya que lo habían hecho anteriormente. Siempre personal de primera línea que está exigiendo los contratos, porque hasta el momento, pues, los contratos para sus plazas, que hasta el momento no se les ha brindado, sino que se habían entregado unas plazas solo al personal con mayor antigüedad. Está aquí el doctor Samuel Santos, vicepresidente del colegio, apoyándoles en esta lucha. Doctor. Sí, es así. El Colegio Médico de Honduras permanentemente está del lado de los médicos de Honduras y también de los trabajadores de la salud. El objetivo es mejorar el Sistema Nacional de Salud Pública para el bien del pueblo de Honduras. Durante la pandemia han sido los jóvenes, los médicos, las enfermeras, los microbiólogos, los que hicieron frente a la pandemia y que no ha terminado, por cierto, y están haciendo frente todavía a esta pandemia, y nosotros creemos que es justo que el gobierno de la República cumpla con la palabra empeñada, con la ley aprobada en el Congreso Nacional, el decreto 2020-47, donde se le da la plaza a todos los trabajadores de la salud que estaban trabajando durante la pandemia. ¿Qué decir sobre el informe que había brindado la Secretaría de Salud, que iba a otorgar 10,000 plazas a nivel nacional? ¿Esto es real? No, no es real, ¿verdad? Están dando las plazas que ya se habían escogido a principio de año, que estamos de acuerdo que las den, que son para aquellos colegas que ya tienen antigüedad de estar trabajando bajo la modalidad de contrato. Muchos de nuestros colegas tienen 10, 15 y 20 años bajo esa modalidad, pero ahora estamos exigiendo también que se le dé su plaza permanente a aquellos colegas que estén trabajando bajo la modalidad de contrato durante la pandemia y que también ya venían trabajando bajo esa modalidad desde hace muchos años. Así que el Colegio Médico de Honduras lo que está haciendo es exigiendo fortalecer el Sistema Nacional de Salud para que no nos vaya a encontrar otra catástrofe sanitaria como lo fue la COVID-19 y lo es la COVID-19 en el mundo, sin que nosotros estemos con un sistema de salud pública robustecido. Para finalizar, doctor, ¿hay temor porque a pocos días de elecciones va a haber cambio de gobierno? Sí, es correcto, y eso es precisamente lo que están haciendo. Todos los gobiernos hacen lo mismo. Al final del gobierno tratan de hacer este tipo de cosas y prometer todo lo que puedan para dejar al siguiente gobierno con el problema y decir que ellos lo habían dejado solucionado, pero en realidad lo que están haciendo es heredándole un problema al siguiente gobierno, lo cual creo que no es correcto, no es justo y no es honorable de parte de nadie. Muchísimas gracias al doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras. Esta es la cantidad de personal de salud que se ha reunido aquí en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, con pancartas y con sus exigencias de siempre en las plazas o el contrato permanente que se requieren para sus ingresos. Esperamos que las autoridades puedan solucionar esto. Desde San Pedro Sula, compañeros, vamos a retornar a los estudios principales. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Kenia, gracias a don Rigoberto y al doctor Santos con este reporte desde San Pedro Sula. El fiscal general de Honduras y de Colombia acuerdan trabajar en forma conjunta para combatir los delitos transnacionales. En ese sentido, exteriorizaron que van a intercambiar información para ampliar el acceso a la lucha contra el narcotráfico y de personas en la región. Se continuará desarrollando el resto del día, intercambiar opiniones, criterios, revisar los trabajos conjuntos, las potencialidades que tenemos cada uno de nuestros equipos, cómo hacer ese trabajo más eficiente para el beneficio de nuestras funciones y también, por qué no decirlo, hablar de las adversidades, de las dificultades que tenemos y de todo el entorno que algunas veces dificulta o trata de obstaculizar el trabajo de los ministerios públicos. Cronogramas de trabajo conjunto en temas que tienen que ver con la persecución
de los delitos que afectan o que tienen que ver con la migración, especialmente tráfico de migrantes, con temas de narcotráfico, por supuesto, en donde tenemos además criterios conjuntos de trabajo. Ya hemos hecho incluso operaciones conjuntas que esperamos. Y estas elecciones continúan en polémica. A la falta de mecanismos para garantizar transparencia se suma la amplia cantidad de aspirantes que están siendo mencionados y señalados por actos de corrupción, entre otros delitos. Las elecciones del 28 de noviembre del presente año poseen muchos matices, entre los cuales se destacan la falta de entregas del nuevo DNI, la ausencia de simulacro de las elecciones para evitar problemas y sobre todo la presencia de aspirantes manchados con señalamientos y procesos vigentes por delitos especialmente de corrupción. Cuando un funcionario público es cuestionado o es señalado por la comisión de un ilícito, es el deber ético del candidato o del servidor público poner su renuncia, ir a arreglar su situación personal y luego pues participar. Este representante de organizaciones de sociedad civil manifiesta que tanto el Consejo Nacional Electoral, pero principalmente los partidos políticos, no tienen mecanismos ni filtros para evitar incluir personalidades con procesos judiciales. Al final, los partidos políticos no han hecho tampoco el trabajo que deban hacer y el Consejo Nacional Electoral, porque una persona que está sometido a denuncias ciudadanas o está en procesos de investigación, tampoco no debería optar a cargos de elección popular. Yo creo que aquí debe haber una reforma sustancial por las situaciones que estamos viendo. Las reformas son necesarias a criterio de muchos, desde aplicar las inhabilitaciones. No obstante, la nueva ley electoral establece que nadie será separado de las elecciones mientras no recaiga una sentencia firme por X o Y delito. Las establecidas en la ley electoral establece que podrán ser inhabilitados para participar a cargos de elección popular única y exclusivamente cuando recaiga sobre ellos una sentencia definitiva firme. En gran parte de los países con democracias sólidas, aquellos aspirantes y funcionarios que son cuestionados por el ejercicio de su cargo se separan voluntariamente o hasta esclarecer su situación. En Honduras es todo lo contrario. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Candidatos a cargos de elección popular han asegurado la importancia del voto joven, mismo que se estima ronda los 600,000, esperando así contar con una presencia masiva por parte de la población en las urnas. Dirigentes políticos resaltan la importancia que conlleva el voto de la juventud en Honduras, dado que alrededor de 600,000 jóvenes ejercerán el sufragio por primera vez el 28 de noviembre, ya que ellos afirman este es un sector poblacional clave para comenzar un cambio radical en la nación. Esperemos de que esos 600,000 jóvenes reciban su tarjeta de identidad. De lo contrario, vamos a tener un montón de jóvenes que no van a votar. Sabemos de que ese voto es de la oposición porque el joven quiere sacar al Partido Nacional del poder, eso lo sabemos muy bien, entonces también tenemos que ver si no hay alguna trampa del Partido Nacional en esto, dejar este montón de muchachos fuera para salir beneficiados ellos. Aspirantes a cargo de elección popular anhelan que todas las personas concurran masivamente a las urnas para llevar un proceso electoral que haga la diferencia. El anhelo de nosotros como partidos políticos y que vamos a cargos de elección popular es de que todo mundo concurra masivamente a las urnas y que salga electo quien el electorado diga en los centros de votación para que se blinde un proceso que debe ser o debe hacer la diferencia frente a otras elecciones de otros tiempos, porque ya el pueblo hondureño así lo pide. Expertos en temas electorales sostienen que los partidos políticos en Honduras suelen ignorar a la juventud como titulares de derecho, pero en un momento de coyuntura electoral como el actual es imposible hacerlo, y este escenario representa una oportunidad para generar votos y a la vez un cambio en la nación. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó José Luis Castellanos. El candidato presidencial de los liberales, Yane Rosenthal Hidalgo, presentó ante el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP su plan de gobierno, que consiste en una economía de consumo interno y la exportación y además la entrega del bono de ingreso básico universal por persona. Las propuestas del Partido Liberal son las más concretas de todos los partidos. Son las propuestas que pueden sacar a Honduras del atraso y la crisis en que lo tiene sumido el Partido Nacional de Honduras. El Partido Liberal tiene un planteamiento que está basado en 6 ejes. Los he presentado ampliamente en muchos foros, ustedes los conocen. De ellos los más importantes
son la transformación de la economía de consumo interno en una economía de exportaciones, un bono de 18.000 lempiras anuales para todos los hondureños sin excepción, que se pagará a razón de 1.500 lempiras mensuales. Es un bono por persona, no por casa. Increíblemente han salido aplazados este gobierno en 10 de los 20 indicadores. Creo que nunca había pasado eso. Y quiero recordarle que en el último gobierno liberal nosotros sí calificamos para la cuenta del milenio, nos desembolsaron $200 millones. Por su parte, el candidato a la alcaldía por el Partido Liberal de Honduras, Eduardo Martel, no descartó una posible alianza con el Partido Libertad y Refundación, siempre y cuando todo sea enmarcado en base a la madurez y el objetivo que se pretende en esas elecciones generales del 28 de noviembre. Y si hay posibilidad de dialogar con el candidato de Libre, que hemos mantenido las puertas abiertas, lo vamos a hacer. De momento nosotros seguimos nuestro trabajo, seguimos de manera permanente trabajando, visitando los barrios, con una agenda de visitas y de esperanza, sobre todo a los capitalinos, pero no se cierran las puertas de ningún tipo de conversación. Eso sí, debe haber madurez, sensatez y sobre todo despojo de intereses personales de todos los actores involucrados. ¿Se descarta una alianza entonces? No, yo creo que en política no podemos descartar nada. Estamos a 18 días de las elecciones y en 24 horas puede pasar absolutamente. Y más de 47 organizaciones de sociedad civil se han unido para demandar un proceso electoral transparente, democrático y libre de cualquier contienda política que permita un cambio real en nuestro país. Esto para un pequeño sector poderoso de la sociedad que se ha visto beneficiado en los últimos días. Mesa 11, donde nos aglutinamos las organizaciones de sociedad civil responsables y que estamos pues a las puertas de vivir un proceso electoral quizás atípico este 28 de noviembre, donde enfrentamos la preocupación de la población, donde se enfrenta también la incertidumbre y la poca credibilidad que tienen los entes del Estado para garantizar pues el respeto a la democracia, el respeto a ese voto que va a ejercer la ciudadanía este domingo 28 de noviembre. Entonces nuestro papel es más de hacer esa labor de incidencia, de hacer el llamado a la población, de poder ir a las urnas, de votar, pero de votar de manera... Javier Matute, de Alianza Patriótica, está a favor de que se pueda ejercer el sufragio el domingo 28 de noviembre utilizando las dos identidades, ya que si no lo hacen, esto estaría promoviendo la abstención en los próximos comicios. Realmente las autoridades nuestras, no sé por qué razón, esas identidades nuevas no las han entregado. Tenemos una cantidad enorme de ciudadanos aquí en San Pedro Sula que todavía no la poseen. Mi posición y como partido en este momento es no coartar al ciudadano a que pueda ejercer el sufragio. Pueden hacerlo con las dos identidades. De hecho, hoy tenemos el detector, ¿verdad? Eso nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque no podemos coartar ese derecho al ciudadano. Y entre otras informaciones, en una reunión celebrada entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral y representantes de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, el país del norte exigió un proceso democrático íntegro en el país, reafirmando de esa forma su apoyo por unas elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas este 28 de noviembre. Así lo afirmaron en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. Recientemente, los representantes del gobierno de Joe Biden también sostuvieron encuentros con los titulares del Tribunal de Justicia Electoral bajo las mismas exigencias. Hernández realizó un recorrido por el Canal Seco. Hernández visitó Puerto Cortés, un referente del transporte de carga marítima. Lo que ya es el Canal Seco, es decir, el Canal Seco, unir el Océano Atlántico con el Pacífico, con dos puertos importantes. Pero comenzando aquí en Puerto Cortés, porque este puerto ahora es el puerto referente, número 1 en el Caribe centroamericano. Eso nos da mucha competitividad. Antes este puerto estaba quebrado, estaba abandonado prácticamente, y ahora le da al país una enorme ventaja.
Las obras en infraestructura que deja la administración Hernández, como las autopistas y el aeropuerto Palmerola, le servirán a los demás países de Centroamérica, afirmó el mandatario hondureño. Así, con eso estaríamos cumpliendo con una construcción de alternativa logística muy importante para el mundo. Y si a eso ustedes le suman los corredores que hemos construido de las principales ciudades hacia las fronteras con Guatemala, con El Salvador, Nicaragua, allá en el sur, eso tiene que ver también con que esto le sirve a los países centroamericanos. Más el nuevo sistema migratorio, el nuevo sistema aduanero. El gobierno de Honduras invirtió $350 millones en maquinaria y tecnología para el transporte de carga pesada en Puerto Cortés, con el fin de que se convirtiera en un puerto logístico para la región. Claro, esta es una iniciativa del presidente de la República y para beneficio, como les digo, de todos los usuarios de nuestro país. Ha tecnificado todo lo que es aquí en el puerto, en la terminal portuaria. Tenemos grúas de primer nivel, como ustedes pueden observar, toda la tecnología de primera para dar un mejor servicio y agilizar los procesos. Claro, este es un puerto el más importante, si podemos decir. Autoridades afirman contar con el presupuesto para los 10.000 acuerdos del personal de salud y recursos que esperan los trabajadores de este gremio que sean ampliados en el próximo gobierno. Precisamente se está haciendo todo un análisis ahorita y haciendo las previsiones. Ya hay precisamente presupuestada una cantidad y ahora pues ya con la instrucción de verificar todo el presupuesto necesario para que todos tengan sus acuerdos de nombramiento. Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, para nombrar a las más de 2.000 enfermeras auxiliares que están pendientes, solicitamos 430 millones de lempiras al Congreso Nacional. Si en este momento el Congreso Nacional hace la incorporación presupuestaria para el ejercicio fiscal del año 2022 de estos 430 millones de lempiras, automáticamente si le dieran el nombramiento permanente a los 2.873 auxiliares de enfermería que están por contrato, entonces automáticamente aseguraríamos nosotros que tienen su salario, sus prebendas y la mejor condición en materia laboral que tiene un trabajador permanente. Y las autoridades sanitarias han informado que en las últimas semanas se reporta una disminución significativa en los casos de COVID-19 a nivel nacional, situación que se debe a los cuidados que la población ha tomado para prevenir la proliferación de ese virus. Anudando a esto, que expertos reconocen además la labor realizada por parte de la Secretaría de Salud. Hay que darle un reconocimiento a la población. Si hay disminución de casos, es porque la población se está cuidando. Y a casi 2 años de pandemia, hemos aprendido a tratarla, la población a cuidarse y a ser más precavido. También, ¿por qué no decirle al esfuerzo de los empleados de la salud que han vacunado? Aunque la meta es muy pequeña, 40% de la población, pero ha sido un gran esfuerzo del personal de la salud que ha sido prácticamente. El Centro de Cáncer en Mar Romero de Callecas reporta anualmente alrededor de 1.000 casos de cáncer, de los cuales el 70% son en mujeres. Por lo anterior, destacan la importancia de seguir el proceso saludable para evitar dicha enfermedad. Se previene a través de hábitos saludables y también exámenes preventivos. ¿Al año cuántos cánceres son descubiertos? 1.000 casos anuales al año. Pero en Honduras se espera que son cerca de 11.000 casos. O sea que estamos recibiendo más bien muy poca cantidad de casos, porque no toda la población puede asistir a Tegucigalpa. ¿Las edades en que empieza esta enfermedad? Empieza desde edades muy tempranas y también ya en la edad adulta, mayores de 40 años y mayores de 60 años, es la estadística que tenemos especialmente en el hombre. Y en la mujer entre 40 a 50 años. El ministro de Trabajo, el abogado Olvin Villalobos, detalló que bajo los programas de empleo temporal han brindado oportunidad a miles de familias hondureñas, recuperando según él en un 50% los puestos de trabajo.
Sí estoy en capacidad de decirles que de todos aquellos empleados que fueron suspendidos por medio de sus contratos de trabajo en el año 2020, ya arriba del 50% ya retornaron a sus puestos de trabajo y este valor va sumando porque en la medida en que la actividad económica se reactiva, las oportunidades de trabajo se recuperan. De la misma forma, a medida la vacunación se profundiza y tenemos mayor oportunidad, en ese sentido también existe mayor confianza y por eso es que vamos avanzando. Y periodista uruguayo visita Honduras junto a 17 turistas más para realizar programas de televisión y dar a conocer los lugares más bellos del país. Y a conocer el país, la verdad que era la primera vez y quedé gratamente sorprendido, encantado con este hermoso país. Y como tengo un programa de televisión en mi país donde mostramos los lugares, un programa de viajes, bueno, vamos a recorrer, ahora vamos a estar aquí en San Pedro Sula, después vamos a recorrer haciendas de café, vamos a conocer el proceso de cacao, como todo lo referente a la industria del país, las zonas turísticas, vamos a ir a Roatán y luego vamos a conocer Tela, que es una parte que me quedó a mí que no conozco tampoco. Invitamos a la gente que quisiera acompañarnos de vuelta y rápidamente se sumó mucha gente porque les encantó igual que a mí lo que vieron, entonces ahora vinimos con un grupo, somos 17 uruguayos que estamos viniendo, bueno, en grupo por primera vez aquí a Honduras, yo por segunda vez. Y a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 y las tormentas tropicales, vendedores manifiestan que en esta temporada navideña esperan recuperar sus ventas en por lo menos un 5%. Bueno, gracias a Dios ha aumentado un 5%. Esperamos que sigan aumentando y esperamos también a la población que nos venga a visitar aquí en el mercado de la isla. Esperamos que la afluencia de clientela vengan ahorita para la temporada navideña aquí al mercado de la isla y que nos puedan visitar, ya que nosotros tenemos precios accesibles para dama, caballero y niño, ropa en general. Representantes del sector turismo en la zona norte aseguran que el crecimiento económico depende del resultado de las elecciones generales y piden a los candidatos a elección popular mantener el orden y tomar buenas decisiones para el futuro del país. Después de una pausa que ha sido terrible en la industria, ustedes saben que hemos sido uno de los más afectados, si no los más afectados, y bueno, ahorita creo que el tema no es si hay incertidumbre o no, es invitar a la clase política a pedirles que antepongan los intereses propios por los intereses del país. La industria turística en general pues no podría aguantar un golpe si hay, no podría aguantar un golpe más si hay problemas por un tema político. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Azúcar ha interpuesto una denuncia ante los tribunales de justicia por los constantes atropellos que se han sufrido ellos por parte de sus empleados y además también de las personas que son dueñas de estas empresas. Y ellos además han hecho mención de que han sufrido grandes atropellos en esta zona norte del país. Denunciando en las industrias azucareras, sobre todo a Sunosa, que ha venido violentando el derecho a la libertad sindical, a trabajadores actuando de una forma modesta con el despido. Igual manera, el caso de Choluteca, que ha despedido a un dirigente sindical, que también es violación al derecho a la libertad sindical. Entonces, por eso estamos denunciando el sector, para que de una forma ellos puedan dialogar y no seguir con estos atropellos y dar seguimiento a lo que es el reintegro de estos trabajadores. Tenemos 35 trabajadores que han sido despedidos, dentro de ellos recientemente se despidió el secretario general, la junta directiva, que eso pues ya lo tenemos en los juzgados, que solo se ha dado la primera audiencia, llevamos 2 años y medio del despido de ellos y de hecho ya presentamos una demanda contra la OIT, presentamos la denuncia ante la OIT y ya se le hizo notificación, está aceptada un expediente 3383 del cual ustedes lo pueden revisar hacia el Estado de Honduras, pero el Estado de Honduras todavía no ha dado una respuesta positiva a favor de los trabajadores. Por falta de apoyo a la educación y la poca creación de microempresas, Honduras, por 10º año consecutivo, queda fuera de la cuenta del milenio.
Honduras quedó fuera de la importante cuenta del milenio, un buen número de fondos que son importantes para el desarrollo social y económico del país. Esta acción se debe a la falta de apoyo a la educación, la poca creación de MIPYMES y los altos índices de corrupción que registra actualmente la administración pública de nuestras autoridades. No solamente se trata de algo pasajero, insisto, porque ya van más de 10 años que no recibimos este beneficio, es algo ya sistemático, consistente. ¿Qué significa eso para el país? Primero, no van a haber fondos donados para inversión en agricultura, en educación, en microempresas, en salud, etc. Y segundo, que es un desprestigio adicional para el país, que ya se conoce entonces, reconoce mundialmente que andamos muy mal, que tenemos un gobierno sumamente corrupto. Por otra parte, Honduras podría seguir entre la lista negra de países que no reciben estos bonos, ya que para varios sectores microempresariales, las nuevas figuras que buscan cargos públicos y que serán definidos con el próximo gobierno no tienen la capacidad mental para el desarrollo económico de Honduras. Lamentable ver cómo personas sin innovación mental, sin creatividad, rencos mentales, van a aspirar a un curul que es para determinar y legislar leyes a beneficio de la colectividad. Vemos que las cosas las están agarrando comercialmente y yo creo que legislar para un país es el futuro, es el cimiento, es la fortaleza que podemos tener todos y cada uno de los hondureños. La cuenta del milenio tiene 20 indicadores y para que un país sea elegible para obtener recursos y otros beneficios de esta iniciativa es preciso que apruebe lo que se denominan 3 barreras duras. La iniciativa y el primer compacto financiero fueron aprobados en la gestión del presidente nacionalista Ricardo Maduro Joest. Este ascendió a $215 millones, siendo desembolsados en su mayoría en la siguiente gestión de gobierno. Con imágenes de Arvin González para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Y siempre en este mismo tema, los diputados del Partido Libre denuncian que una vez más Honduras queda fuera de acceder a los fondos de la cuenta del milenio debido a los altos índices de corrupción que imperan en el país, provocando la falta de credibilidad ante la cooperación internacional y la pobreza entre la población. Es lógico que quede afuera. Ningún gobierno extranjero le va a dar dinero a Honduras cuando lo único que escuchan de Honduras son gigantescos actos de corrupción. Y lo más terrible es que escuchan que el sistema de administración de justicia no funciona, que no castiga a los responsables de estos actos de corrupción y que no recupera lo robado. Mientras sigamos en esa circunstancia, ningún país del mundo va a querer entregar un tan solo dólar partido por la mitad. Entonces hay que cambiar la situación, hay que recuperar la credibilidad en el país para que nuevamente estos recursos lleguen al país y puedan servir para las grandes. Desde el 2010 a la fecha, Honduras ha dejado de percibir más de $750 millones al resultar aplazado en la evaluación que realiza la cuenta del milenio. Recursos que han sido denegados debido a la poca credibilidad que han tenido los pasados y presentes gobiernos. Con la salida de la Maxi, con toda la corrupción que se dio en la pandemia, los hospitales, etcétera, etcétera, eso pues prácticamente va a salir en el próximo año y es entonces que el próximo gobierno lo que necesita es la inversión en la institucionalidad, en tener un gobierno más eficiente y realmente el indicador del control de la corrupción, lograrlo disminuir con un fortalecimiento de las instituciones contraloras del Estado como el Tribunal Superior de Cuentas, como el Ministerio Público, para poder tener pues un mejor acceso o un mayor acceso a la justicia. Si desde el 2010 no hemos aprobado y los compactos como en el 2006 duran alrededor de 3 a 4 años, estamos hablando entre un promedio de 750 a 800 millones de dólares que Honduras no ha podido acceder por no aprobar. El Comité Permanente de Contingencias COPECO advierte a la población que la masa de aire frío que se está experimentando dejará descensos de hasta 11 grados centígrados en algunas zonas del país e informan que a partir del próximo viernes habrá ingreso al territorio nacional de un nuevo frente frío acompañado de lluvias. Todavía vamos a seguir experimentando
temperaturas muy frescas, especialmente en horas de la noche y madrugada de este día martes, posiblemente el día miércoles, ya con una tendencia a mejorar para el día miércoles en horas de la tarde. Sin embargo, debemos decir que estamos analizando el posible ingreso de un nuevo frente frío para el fin de semana, que podría venir también con lluvias, vientos rachados y continuar con el descenso de las temperaturas. Las zonas donde podríamos experimentar las temporadas, las temperaturas más frescas son las zonas elevadas o de montaña, la parte occidental, la zona central. Para el distrito central podríamos llegar a temperaturas de 12, 11 grados en horas de la madrugada, lo mismo en La Esperanza, Ocotepeque, Copán, con menor intensidad del litoral. Y entre otras informaciones, se encuentran en Iriona, Colón, una plantación para fabricar clorhidrato de cocaína con al menos 223.000 plantas en 23 manzanas de terreno. Una de ellas fue trasladada al laboratorio de San Pedro Sula para la respectiva investigación. El día de hoy la Dirección Nacional Policial Antidrogas ha logrado incautar lo que es un poco más de 223.000 plantas de cocaína y se ha trasladado una muestra desde el departamento de Colón, en donde se realizó la incautación, hacia San Pedro Sula para enviarla a los laboratorios y que sean nuestros técnicos los que puedan determinar el grado de pureza. De igual manera estamos trabajando para poder dar con la detención de los responsables de estas plantaciones. El día de hoy han sido un aproximado de... Durante los últimos años, más de 247.000 compatriotas, entre ellos un 13% de jóvenes, han sido desplazados de manera forzada por la violencia que impera en los barrios y colonias. Es por ello que diferentes organizaciones están exigiendo al Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Protección para las Personas Desplazadas. Bueno, la exigencia es que realmente se apruebe, ¿verdad? Esta ley ya está en el Congreso, ¿verdad? Ya se hizo la mención, pero esperamos que realmente pueda ser aprobada y que no se quede solo ahí, ¿verdad? Sino que realmente haya justicia y sobre todo como personas tengamos protección, ¿verdad? Así es. Son 247.000 personas, ¿verdad?, que han sido desplazadas según el estudio caracterizado y de los jóvenes. Y según la organización Cristosal, Honduras es el país de Centroamérica con mayor migración, aumentando en un 119% en comparación al año pasado. La migración irregular continúa siendo un fenómeno recurrente en la región, agudizado por la pandemia de la COVID-19. Honduras se ha convertido en el país de Centroamérica con mayor cantidad de migración. Evidencia de ello es que se han aumentado en un 119% la cantidad de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Honduras tiene el 42% de personas en la región que detenidas en frontera sur, que eso representa aproximadamente a 1.000 personas detenidas de Honduras al día. Quiere decir que en realidad esta crisis humanitaria es bastante evidente en frontera sur. Este dato se ha incrementado en comparación al año 2019 en el 119%. Quiere decir que en realidad actualmente, pese a la pandemia, en realidad las personas de Honduras están apostando más por salvaguardar su vida por migrando. Por otro lado, se insiste en la necesidad de un sistema de protección estatal que brinde atención integral a la población desplazada interna, especialmente en el grupo de retornados. Bueno, este sistema de denuncia es un sistema que busca monitorear y registrar la situación de violaciones y abusos a derechos humanos que se cometan en el país y que podamos conocer esa situación o que sean cometidas en contra de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces estamos hablando de personas migrantes retornadas, hablamos de personas desplazadas internas por la violencia, pero también por los desastres naturales ETA y IOTA. Estamos hablando de población LGTBIQ, de mujeres en situación de riesgo y otra población en situación de vulnerabilidad. La organización Cristosal, quien implementó desde el mes de noviembre un nuevo sistema que permite captar violaciones a los derechos humanos, con un sistema que apoya a los distintos grupos en condiciones de vulnerabilidad en el país. Con imagen de Isaac Alcerro para Impacto BTV les informó Madeline Chavarría.
Finalmente, en el barrio Villadela de Comayagüela, agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas detuvieron a César Adonis Lara Domínguez, de 26 años de edad, y a 3 menores infractores, señalados por las autoridades de ser miembros activos de la Pandilla 18 y de estar detrás de delitos de extorsión y sicariato. En la operación, a los detenidos se les decomisó dinero en efectivo, teléfonos celulares y 2 armas de fuego con sus respectivos proyectiles. Bueno, el tiempo que tenemos es solo para decirles... Gracias por habernos acompañado. Buenas noches a nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes han estado también en las redes sociales. Por supuesto, licenciado. Deseamos que Dios les bendiga y que tengan una muy bonita noche. Mañana les esperamos, 6:45, Honduras, en la primera emisión de 1 a 2 de la tarde y en el estelar aquí. Y a las 3 de la tarde, edición digital. Ah, sí, perdón, edición digital. También, obviamente, es una nueva manera de poder ofrecerle a nuestras audiencia información, bueno, es que se ha ido innovando. Y poder interactuar además con poder ellos, interactuar con ellos, definitivamente. Así que les invitamos a que estén siempre con nuestros medios de comunicación. Insistimos, aquí siempre tenemos 7 canales y 8 estaciones de radio. O sea que utilizamos más, ¿cómo se llama? BTV, que es el estelar, el número 1, pero bueno, está Picosa, está Canal 12, todas las opciones, está Canal 21, está Canal 33. Hoy no terminamos. Música romántica, no, gracias por habernos acompañado. Y Amor Eterno. Los dejamos con Amor Eterno. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.